Muy buenas tardes. Continuamos con nuestro curso de contratación estatal en este sistema de aula invertida, como hemos dicho, en el propósito de, por un lado, permitirles un estudio tranquilo de los temas y luego de lo magistral de la explicación a través de este video, seguirá la etapa de mesa redonda donde disiparemos inquietudes. Recuerden, el propósito de esta cátedra es aprender, que nos guste y por supuesto superar la materia que tiene que ver con el entendimiento de los contratos estatales. En cuanto a este y otros aspectos, recordemos el microdiseño, primera etapa, la etapa contractual. Aquí vamos a explicar lo que es contrato estatal, perfección, ejecución, subjetivo de la contratación, inhabilidades, incompatibilidades. Luego avanzaremos, cuando tiene que ver con la etapa de ejecución contractual, donde veremos las cláusulas exorbitantes, tocaremos lo relativo y muy importante, además de la liquidación del contrato, supervisión, y luego iremos a la etapa precontractual, donde desarrollaremos lo atinente a las modalidades de selección del contratista. Por lo pronto, vale en este punto retomar el video pasado, la clase pasada, donde puntualizábamos el concepto de contrato estatal como un concepto subjetivo u orgánico. Segundo, según el cual es contrato estatal el acuerdo general de obligaciones en el que haga parte de una entidad pública. Segundo, hacíamos alusión a la perfección del contrato, a la existencia del contrato, en donde señalábamos que para que exista un contrato debe primero concurrir el acuerdo sobre objeto y precio en escrito. En ese contexto, explicamos la excepción a esta solemnidad, indicando que esto pues, no opera la perfección del contrato, no requiere el escrito de forma inicial en tratándose de urgencia manifiesta. Y allí explicábamos a la urgencia manifiesta como una situación donde el contrato se perfecciona con el acuerdo de voluntad, sin necesidad de elevarse escrito. Escrito, no es escritura pública, aunque también explicábamos que excepcionalmente un contrato debe elevarse a escritura pública para su existencia, pero cuando quiera que la ley civil así lo exija, como por ejemplo la compraventa sobre bienes inmuebles. Ahora nos corresponde seguir nuestro curso hablando de otro elemento importante. Una cosa es la perfección del contrato, que es igual a existencia, y otra muy diferente es la ejecución del contrato. La ejecución del contrato. ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? Un segundo, por favor. Cuando hablamos de perfección, hablamos de existencia. Continuamos. Y ejecución es otro elemento distinto. Normalmente en el campo civil o el campo comercial, el campo privado, hemos entendido que una vez que se suscribe o celebra el contrato, con la celebración del contrato, nacen al mismo tiempo las obligaciones de hacer, no hacer o dar. Es decir, nace el contrato y con él nacen las obligaciones, salvo que las obligaciones estén supeditadas a una condición o plazo para su ejecución. Bueno, en los contratos estatales no es así. Una cosa es que nazca el contrato y otra cosa es el inicio de la ejecución contractual. El contrato nace, sí, como hemos dicho, se perfecciona. Objeto, precio, por escrito. Pero no con ese hecho automáticamente surge el cumplimiento de obligaciones.
que se ha dicho de paso, lo que en derecho privado llamamos cumplimiento de obligaciones, en el derecho público le llamamos ejecución del contrato. Para que pueda iniciar la ejecución del contrato, debe previamente cumplirse o satisfacerse los requisitos de ejecución contractual. Es el primer tema que ahora vamos a mirar. ¿Qué es la ejecución contractual? ¿Qué se entiende por ejecución del contrato? Pues bueno, el artículo 41 de la ley 80 del 93 no solamente se va a referir a qué es a la perfección del contrato, sino que este artículo 41 también va a referirse a la ejecución del contrato, a los requisitos de ejecución del contrato. Artículo 41. Aquí lo estoy proyectando acá. Este inciso segundo, ¿qué es lo que va a decir? A propósito, modificado por la ley 50 de 2007 en el artículo 23. Y dice, para la ejecución se requerirá la aprobación de las garantías. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de la aprobación de la garantía? Pues bueno, las garantías son la previsión de los riesgos, del contrato. Cuando en el contrato hay una previsión de los riesgos, ya sea valga el programa, los riesgos previsibles, esos riesgos deben ampararse. Por ejemplo, en un contrato de obra, una construcción de un puente, ¿a qué riesgos se puede enfrentar la entidad pública? Primero, a que el contratista no cumpla. Entonces le damos riesgo de garantía de cumplimiento. Segundo riesgo, por ejemplo, estabilidad de la obra, no se vaya a caer el puente. Estabilidad de la obra. Tercer riesgo, es que el contratista no le pague los salarios y las prestaciones sociales a los trabajadores y luego obstante sus trabajadores me vengan a demandar a mí como entidad por solidaridad. Entonces garantía de pago de prestaciones sociales y salarios. ¿Qué otro riesgo? Si de un anticipo, entonces que haya un buen manejo del anticipo o el pago anticipado. A ver, buen manejo de anticipo o pago anticipado. Que sea esta la oportunidad para hacer aquí hacer un paréntesis para diferenciar qué es anticipo, qué es pago anticipado. Tanto el anticipo y el pago anticipado son recursos que se entregan de forma previa a que se inicie la ejecución contractual. Normalmente, la entidad pública paga luego, en una periodicidad, luego que está viendo que le entreguen las cosas, que le presten el servicio, le presten el suministro. Yo pago luego de que me dan. ¿Ok? Entonces, normalmente los pagos suceden o son posteriores a la ejecución. Pero la ley prevé la posibilidad que yo pueda entregar sumas de dinero al contratista antes de que inicie la ejecución del contrato. Eso se le llama anticipos o pagos anticipados, que no son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el pago anticipado es dinero que yo le entrego al contratista que le pertenece al contratista. En cambio, el anticipo es dinero que yo le entrego al contratista, pero que es de la entidad y que por ende el contratista debe aplicarlo al cumplimiento del objeto contractual. Por ejemplo, suponga usted que yo mando a pintar un cuarto y el pintor me cobra, supongamos, no sé, 500,000 pesos, ¿sí? Por pintarme todo el cuarto, por esta sala.
tasada más o menos amplia. Listo. 500.000 pesos por dar un precio. 500.000 pesos por pintar. Al pagar ese recurso, vamos a mirar en qué calidad lo doy. Y digámosle que se dio que el valor es a todo costo. Es decir, mano de obra más suministro de material. Bien, entonces avancemos. Ahora, importante, en las entidades públicas, por ley, el anticipo o el pago anticipado no puede superar el 50% del valor inicial del contrato. Repito, el anticipo o pago anticipado no puede superar el 50% del valor inicial del contrato. No lo puede superar. Inclusive, hay otra previsión aquí también muy parecida del 50%, pero en materia de adiciones. Y es que un contrato en un tiempo determinado, yo no puedo adicionarlo en dinero por más del 50% del valor inicial pactado. Yo podré adicionar en tiempo lo que quiera, pero en dinero solo puedo adicionar dinero en cuantía del 50%. Solamente puedo adicionar dinero en cuantía del 50%. No puedo adicionar más de eso, más del 50% de un contrato. O sea, se inició el contrato y algo más, no puedo darle más del 50%. Igual el 50% opera para anticipos o para anticipados. Entonces, el señor viene aquí, el pintor, dice, no, yo te pinto el cuarto, la sala, 500.000 pesos. Entidad pública, solo puedo darle hasta el 50%, o sea, serían 250.000 pesos máximo. Si yo le doy la plata al trabajador, al operario, en calidad de pago anticipado, quiere decir que él puede hacer con esa plata lo que quiera, es su plata. Gastársela en otra cosa, salir a comer, qué sé yo, comprarse ropa, viajar, es su problema, es su plata. Pero si yo le pago en calidad de anticipo, lo que debe hacer ese contratista, que es tomar ese recurso con un trabajador contratista. Lo que hace ese contratista es tomar ese recurso y comprar la pintura, comprar la brocha, comprar la lija. Es decir, el anticipo obliga al contratista a gastarse la plata, pero en lo que tiene que ver con la ejecución del contrato. ¿Sí? Esa es la diferencia entre anticipo y pago anticipado. Y claro, el buen manejo de ello se ampara a través de una garantía. Existen varias garantías, es decir, los riesgos precisos del contrato pueden ser incumplimiento, calidad, estabilidad y buen manejo de anticipo para anticipado. A ver, y todas estas garantías aparecen en el decreto 1082 del 2015 sobre los amparos. Y básicamente, ¿quién cogiste la garantía? La que no es la exclusiva, no es la, o sea, los amparos son eso. Pero normalmente, no de forma exclusiva, pero normalmente lo que las entidades se les entrega son pólizas. Pero no es la única garantía que hay. Además de las pólizas, es decir, contratos de seguro, también existen las garantías bancarias, títulos, valores, etcétera. Pero normalmente lo que se estila son los contratos de seguro, la póliza, donde yo tomador, contratista, contrato, ¿verdad?, a una aseguradora para que en caso de que haya siniestro, ella indemnice a mi beneficiario, que es la entidad pública. Eso es la garantía. Esas garantías debe aprobarla la entidad pública. Esas garantías, ¿qué es lo que la entidad pública debe observar? Que los amparos que exigidos, previstos, estén cubiertos por la garantía, por la póliza. Dos, la suficiencia, es decir, el tiempo del amparo, ¿verdad?, sea el que la ley exige.
Eso lo hace la entidad pública. Entonces, ella exige una garantía y no puedo iniciar la obra o el contrato, no puedo iniciar sin que antes se haya aprobado las garantías. La entidad me la remite, el particular me entrega a mi entidad pública la garantía y yo reviso eso. Si no hay garantías aprobadas, no puede iniciarse la ejecución del contrato. O sea, no puede iniciarse un contrato sin que un riesgo esté amparado. Porque ¿qué tal que inicia el contrato? Ah, bueno, un importante, responsabilidad contractual. ¿Qué tal que se inicia la ejecución del puente y hay un accidente y ahí hay un muerto? Y entonces, antes de iniciar cualquier cosa, debe la entidad pública aprobar la garantía que para el efecto presente el contratista. Esto es muy importante. Ahora, hay una excepción a la que existe de garantías. Por ejemplo, hay excepciones. Por ejemplo, en los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, la entidad pública puede prescindir de exigir garantía, es decir, puede decidir no exigir garantía. Aquí no es necesaria la garantía y por iniciarse sin garantía. Pero la entidad debe, en su estudio previo, justificar por qué para este contrato no pide la garantía. Bien, es el primer requisito para poder iniciar con la ejecución del contrato. Primer requisito, la aprobación de garantías. Segundo requisito, las exigencias de las disponibilidades presupuestales. Pero a ver, vamos a mirar y vamos a ir poco a poco en estos conceptos. Cuando cuando lleguen ustedes a una entidad pública, el pueblo que ya han llegado y conocen desde la entidad pública, hay un documento que se escucha muchísimo. Dos documentos, CDP y RP. CDP es Certificado de Disponibilidad Presupuestal, RP, Registro Presupuestal. Son dos documentos distintos. Ya voy a explicar la diferencia. Pues cuando la norma habla de la existencia de las disponibilidades presupuestales, realmente no se está refiriendo al CDP, sino al RP, el registro presupuestal. Y paso a explicar. Como ustedes tendrán conocimiento en su curso de Hacienda Pública o tributación o constitucional, cuando se ven el tema del presupuesto público, ustedes entienden que el presupuesto de las entidades públicas se constituye en dos grandes capítulos. Presupuesto de ingresos y presupuesto de gastos. Los ingresos, como saben ustedes, en las entidades públicas son tributarios y no tributarios, ¿verdad? Los tributarios son los impuestos, las estampillas, que la estampilla realmente tiene un nombre, ellos se llaman, se me va la palabra ahora, bueno, impuestos, tasas, contribuciones, las estampillas creo que están clasificadas como tasas, ahora no preciso, pero bueno, realmente el tema impositivo se divide en impuestos, tasas y contribuciones. Esos son los ingresos tributarios. Los no tributarios es lo que la entidad puede generar distinto a la carga impositiva. No sé, y una empresa de licores, el licor que venda, si una entidad de servicios, los servicios que preste, etcétera, ¿no? Y los gastos, normalmente los gastos son tres. Gastos de inversión, gastos de funcionamiento y pago de servicio a la deuda, o sea, el pago de los créditos, de los préstamos, ¿verdad? La inversión es que ustedes conocen que hay una inversión de libre destinación, que es lo que yo quiera como autoridad, y los de destinación específica son los que la ley me obliga a invertir en determinados campos, que son salud, educación, saneamiento y agua potable. Son los gastos de inversión, de inversión
con destinación específica. Eso es el gran panorama. Y hay que decir, algo muy importante, es que el presupuesto público es anual, ¿sí? Quiere decir que usted tiene que, la plata que recoge en un año, debe ejecutarla en ese año. Algo muy importante en materia de contratación es que en virtud del principio de anualidad del presupuesto, los contratos públicos no pueden superar el 31 de diciembre de la respectiva vigencia fiscal. Y ya voy a adelantarme. Quiere decir que los respectivos CDP y los respectivos RP, que son dinero o representan dinero, se extenderán hasta el 31 de diciembre de la respectiva vigencia fiscal. Ningún contrato, por regla general, puede superar el 31 de diciembre de la respectiva vigencia fiscal. O sea, la plata ingresa y se gasta el mismo año. Es decir, hasta antes de 31 de diciembre. Dicho esto, ok, así como las entidades públicas tienen un presupuesto, nosotros los particulares también tenemos un presupuesto, ¿sí? Y el presupuesto pues consiste en una proyección de esos gastos y de esos ingresos. Entonces, el presupuesto público, normalmente el presupuesto público tiene una dinámica distinta al presupuesto personal. En el presupuesto público, el ingreso está condicionado al gasto. Es decir, hay unos gastos que la entidad debe hacer, muchos por ley. Entonces, como la entidad tiene un gasto público que atender, debe esa entidad proceder a buscar la plata. ¿Y cómo buscar la plata? Con mayores impuestos, ¿sí? Y para eso, por ahí miren ustedes el tema de la reforma tributaria. Es buscando más ingresos para atender gastos. ¿Por qué? Porque en el presupuesto público, el ingreso está supeditado por el gasto. Contrario sensu, en las finanzas personales ocurre, disculpen el pleonasmo, todo lo contrario. En nuestras finanzas personales, el ingreso, el gasto está supeditado por el ingreso. O sea, yo gasto según tenga en el bolsillo. Es decir, yo, si no tengo más, pues no puedo gastar. O sea, yo gasto dependiendo a lo que tenga en el bolsillo. Esa es la dinámica del gasto público, del presupuesto público. Bien. Hecho en toda esta antesala importante, si no entienden, retrocedan y vuelvan y escuchen, no importa, para eso es la grabación, para que volvamos y escuchamos y copiemos y analicemos. Dicho esto, viene entonces lo siguiente. Cuando la entidad pública arma un presupuesto, arma sus gastos, en esos gastos la entidad pública contiene todo lo que se va a gastar ese año. Y entonces, por ejemplo, que vamos a hacer vamos a remodelar un cuarto de la entidad tal. La entidad verifica si en su presupuesto está eso, si está contemplado ese gasto. Entonces decimos, hay disponibilidad presupuestal. Correcto. Supongamos, la entidad pública en su presupuesto va a hacer el contrato y el contrato, o quiere hacer un contrato y ese contrato versa sobre comprar dos camionetas. Entonces ella pregunta, antes de gastarse la plata o hacer el contrato, verifica si hay o no disponibilidad. O sea, y verifica si en el presupuesto hay un rubro que atienda compra de camionetas. Si el rubro existe, decimos, hay disponibilidad presupuestal. Hay disponibilidad presupuestal. O otra cosa, si el rubro es suficiente. Por ejemplo, no, es que ahí sí, hay que comprar dos camionetas. Pero, a ver, esas camionetas cuestan 500 millones y lo que yo tengo son 100. Decimos, no hay disponibilidad. O sea, ¿qué es la disponibilidad presupuestal? La disponibilidad quiere decir que el gasto que voy a ejecutar debe estar previamente planificado por la entidad 1 y 2, debe ser suficiente. Y es claro, lo hacemos nosotros todos los días, ¿correcto? Si usted, por ejemplo, dice, oye, yo me quiero comprar esos zapatos, si usted arma su presupuesto quincenal o mensual, los que trabajarán, o los que reciben ingresos, no sé, o sea, usted arma su presupuesto.
Entonces usted dice, hombre, yo quiero un zapato, voy a comprarlo, pero primero antes de ir a la almacén a comprarlos, me pregunto, yo tengo en mi plata, presupuesté para este mes plata para zapatos, no presupuesté, digo, no hay disponibilidad presupuestal. O presupuesté, pero lo que presupuesté es insuficiente a lo que quiero comprar. Eso que digo, no hay disponibilidad presupuestal. Pero si yo presupuesté y lo que tengo es suficiente para comprarlo, digo, hay disponibilidad. Entonces, la disponibilidad presupuestal, ¿qué es? Es simplemente que dentro del presupuesto de la entidad exista rubro y suficiencia de dinero para atender un eventual contrato, un eventual compromiso. Pero esa disponibilidad presupuestal no es un asunto que voy a mirar yo cuando hice el contrato, no. Yo pregunto si hay plata, ¿cuándo? Mucho antes del contrato. Entonces, la disponibilidad presupuestal es un elemento de preparación del contrato. Es un elemento previo al contrato. Yo primero miro si tengo plata y después hago el contrato. Entonces, a lo que la norma se está refiriendo no es a la disponibilidad presupuestal, no hace referencia al CDP, lo que hace referencia al RP, al registro presupuestal, que es distinto. Una cosa es la disponibilidad, que como he explicado es verificar si tengo o no tengo el rubro, si tengo o no tengo la suficiencia para lo que yo estoy proyectando contratar, y otra diferente es el registro presupuestal. Porque ese registro presupuestal, su momento es después del contrato. ¿Y cómo opera eso? Pues sencillo. Decimos, la entidad tiene un presupuesto, y el registro presupuestal es el compromiso efectivo de ese presupuesto para una porción, apartarla y dedicarla exclusivamente a este contrato. Ese es el registro. Es cuando el contrato, yo registro el compromiso económico que me deriva del contrato. Vamos a mirar. Yo decía, no, yo tengo 500 millones de pesos para camionetas. Muy bien. Armo mi proceso de selección. ¿Por qué? Ya tengo el CDP, lo armé, firmé el contrato y el contrato no es por 500 millones, sino por 230 millones de pesos. Compré dos camionetas, no las quería, no en 500, sino en 230 millones de pesos. Entonces, esa plata, para apartarla, porque ya hice un compromiso de comprar dos camionetas, para que esa plata no se me extravíe para otros proyectos, para otras obligaciones que hago, elaboro un registro presupuestal. Cuando yo elaboro el registro presupuestal, estoy diciendo es, oiga, de los 500 que tengo en el CDP, ya 230 están apartados, comprometidos para este contrato. Ahí hubo ¿qué? Un registro presupuestal. Entonces, volviendo al artículo, yo no puedo iniciar la ejecución del contrato sin que antes se haya apartado ese recurso para únicamente mi contrato. Si no hay registro presupuestal, yo no puedo iniciar la ejecución del contrato. ¿Ok? Es muy importante entonces eso, fundamental el tema de registro presupuestal. ¿Qué más dice? Ah, bueno, este registro presupuestal es posible que yo no lo exija o que no lo podré exigir cuando esté en presencia de vigencia futura. ¿Y por qué cuando esté en presencia de vigencia futura? Porque tal como referí hace un instante, les decía que los registros presupuestales mueren cuando el respectivo 31 de diciembre. ¿Qué quiere decir eso? Ah, que ya aquí ya yo no voy a tener registro, sino certificado de afectación de vigencia futura. ¿Y por qué? Voy y explico. Pasa igual que en la vida real. Hay cosas que yo no puedo comprar con mi presupuesto mensual. Así como, ¿qué hago yo? Lo financio a varios meses. Es lo mismo. Usted fue a un almacén y digo, ay, me gusta este vestido, pero uy, para pagarlo, no lo puedo pagar con este presupuesto. Yo lo que puedo hacer es pagar voy a pagar este vestido con lo que reciba de aquí a 4 meses. Igual, igual.
Ahora, en la entidad pública, ¿qué pasa? En la entidad pública se pide afectación de vigencias futuras por una de dos cosas. La primera, porque no tengo la plata ese año para la obra, proyecto y bien o servicio. O segundo, teniendo la plata, yo sé que va a demorar muchísimos años. Va a durar más de un año. Entonces, ahí se pide vigencias futuras. Pasa, por ejemplo, en temas por los sistemas estratégicos de transporte. Son obras de largo aliento, o sea, dura muchos años. Pero además de durar varios años, también son obras que requieren muchos recursos. Por ejemplo, dicho que hagamos un metro, construyamos un metro. Pues, el metro, por más que queramos, seguramente no lo vamos a hacer en un año. Ojalá que sí lo hiciéramos en un año, pero quizás por la experiencia de este país para hacer cosas, ya uno sabe que no va a durar un año. ¿Por qué? No sé. Yo no sé cómo hacen los asiáticos para construir rápido y nosotros nos reconstruimos a cierta velocidad. Entonces, yo sé de mi planeación que por X, por Y, por demora, etcétera, por demora, no, por normalidad, qué sé yo, por lo que fuese. Yo sé que el contrato dura más de un año. O sea, yo sé que no puedo pedir RP porque el RP muere en diciembre 31 y ese contrato va a quedar desfinanciado. Y dos, porque quizás esa obra no tenga la plata ahora, no que yo voy a comprar con lo que me llegue de tal cosa, tal otras cosas, me demoro tanto tiempo, ahí compro el metro. Con eso pago el metro con lo que me llega ahora. Eso es vigencia futura. Cuando yo acudo a la vigencia futura, ya no requiero RP, porque el mismo efecto del RP el mismo efecto del RP me lo va a hacer el certificado de vigencia futura. Eso igual, sobre eso vamos a ampliar en la mesa redonda si hay dudas o inquietudes, ¿no? Ahora, hay vigencia futura ordinaria, extraordinaria. La ordinaria dice que si yo tengo el 15% de todo el valor ahora, la extraordinaria es que yo no tengo nada, todo va a ser a futuro, etc. Eso ya son normas propias del presupuesto público. Ahora, además de esos dos documentos, aprobación de garantías, RP o vigencia futura, la norma me exige dos cosas importantes para poder iniciar la ejecución del contrato. Y es que el proponente o contratista se encuentra al día con los parafiscales. Es decir, usted esté al pago con el ICBF, caja de compensación y además con el sistema de seguridad social. Son estos los cuatro requisitos que la norma usted le exige para poder iniciar la ejecución del contrato. Si estos elementos no están dados, no se puede dar la ejecución del contrato, que como he dicho, en términos públicos, ejecución es a lo que civil es cumplimiento de obligación. Entonces hay que esperar, reunir estos requisitos, deben acreditarse para que se pueda iniciar con la ejecución del contrato. Espero que hasta aquí esto esté lo suficientemente explicado. Bueno, quiero referirme a otras cosas que se me pudieron haber quedado en el video pasado. Y es manifestar, creo que lo mencioné, pero no importa decirlo nuevamente, es que los contratos estatales son intuito personal, es decir, se constituyen, se celebran en condición de la calidad con quien contrato, de la persona. Por eso, no puedo cederlo a mi arbitrio como contratista. Para yo ceder el contrato a un tercero, debe mediar la autorización de la entidad pública, que va a verificar que la persona tenga las mismas calidades que el accionario, pues, tenga las mismas calidades que el cedente. Muy bien. Entonces, para continuar, ya hemos conocido entonces qué es contrato estatal, qué es el contrato estatal, qué son los requisitos de perfección y las excepciones, y cuáles son los requisitos de ejecución. ¿Ok? Hasta aquí vamos, pienso yo, que claro. A propósito, algo importante que creo que les comenté en la mesa redonda, es fundamental la existencia del contrato para poder invocar el medio de control de controversias contractuales. Si usted presta un servicio, voy a hacerlo una vez, aunque luego seguramente voy a hacer una remisión a ello.
si usted presta un servicio, o si un particular presta un servicio sin contrato escrito, nada que hacer. Plata perdida. En un principio, aplicábamos ampliamente en Colombia la tesis del enriquecimiento sin causa. Entonces, bajo la tesis del enriquecimiento sin causa, se ejercitaba la acción in reverso a través del medio de control de reparación directa, pues no había contrato, pero de todas maneras se entendía que haber prestado un servicio al Estado, él sin contrato, se había enriquecido el Estado y empobrecido el particular, había el nexo de causalidad, luego entonces era un injusto moral. Y una forma de poder, y bueno, y con ese injusto moral, el Estado se estaba enriqueciendo y estaba generando un daño antijurídico en el particular. Y en virtud de eso se ejercitaba o se apremiaba o se pedía, era permitido la acción in reverso a través de la reparación directa. Pero eso tuvo un momento de corte. ¿Por qué? Porque entonces la jurisprudencia comenzó a evidenciar que había un abuso. Entonces muchas entidades públicas lo que hacían era que no contrataban, dejaban que otro contratara o de boca contratara, ejecutara y después le pagaban. Problema. El problema era que se estaba eludiendo el procedimiento de excepción objetiva. Entonces hubo un momento de restricción. O sea, si no más. O sea, incluso los hechos cumplidos no se pueden conciliar. No más. Es decir, no se... Si usted, y este era el aforismo, si usted prestó, a ver, la ley 80 es una ley de público conocimiento, es una ley. Y sabemos que la ley hay que obedecerla aunque se desconozca. Entonces, la ley 80 es una ley y usted se supone que la conoce y prestó un servicio, sí, y la ley 80 exige contrato escrito para ejecutar el contrato y usted prestó el servicio sin contrato, ese es su problema. Su problema. Y a nadie le es lícito alegar su propia torpeza. Entonces, en virtud de esa relación, de ese pensamiento, ¡pum! Prohibido eso. Luego, la jurisprudencia del Consejo de Estado fue habilitando algunos eventos en los cuales era permitido demandar el enriquecimiento sin causa y para ello se ejercitaba a través del medio de control de reparación directa. Pero igual, solo en 3 casos, rápidamente. Primero, cuando la persona obró creyendo que existía urgencia manifiesta, pero el acto administrativo no fue expedido. Entonces, en esos eventos, obviamente, en virtud del principio de buena fe, se permite hoy la reparación directa, no contractual, porque no hay contrato, reparación directa. Segundo evento, en los casos donde el particular haya sido obligado o constreñido a prestar un servicio en contra de su voluntad. Y tercero, en los casos de salud, por considerar que se protege un derecho fundamental. En esos únicos 3 eventos es que hoy es permitido la teoría del enriquecimiento sin causa en materia de reparación directa. Obviamente, eso tiene algunas críticas, ¿no? Y es que somos severos en Colombia en esto. En otras partes, pues enriquecimiento y punto. Pero aquí no, aquí se parte de la mala fe de cierta forma, o se busca proteger el patrimonio público. El tema es que si usted presta un servicio sin contrato, nada que hacer, salvo las 3 excepciones que se ha dicho de paso. Cuando usted presta un servicio sin contrato y puede estar en los 3 causales, a usted no le canse, a usted le pagan, pero lo que se gastó no le reconoce utilidad. Lo que llaman los españoles, no hay beneficio industrial. Lo que usted hizo no se lo van a pagar. Es decir, le compensan, pero no le dan utilidad, no lo indemnizan como tal. Así que no es un buen negocio. Eso lo hace el legislador o la jurisprudencia para que, obviamente, siempre tengamos presente que hay que hacer contrato escrito, estatales escritos, si no, se perdió. Se perdió porque aunque usted esté en las 3 excepciones, va a perder su utilidad, o sea, va a perder el tiempo. Entonces, no está bien y tengan eso presente de su importancia. Muy bien.
Entonces, recapitulemos. Vimos ya con esto qué es contrato estatal y la clasificación que se pueda dar. Lo vimos en el video anterior. Segundo, perfección y ahora ejecución. ¿Ok? Vamos ahora a irnos a los primeros artículos del código para responder una pregunta muy sencilla. Y es, ¿cuál es el fin de la contratación? ¿Para qué las entidades públicas contratan? ¿Cuál es el propósito del contrato estatal? ¿Cuál es el propósito del contrato? Para conocer el propósito del contrato, tenemos que irnos al artículo 3º de la Ley 80 para identificar el propósito del contrato estatal. Vamos aquí a ubicarnos y ahí está, en los fines. Dice, los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta que al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales, colaborarán con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligación. Entonces, cuando nosotros suscribimos contratos, los suscribimos los particulares, o sea, entre privados, porque queremos, pero no así las entidades públicas. Las entidades públicas, cuando suscriben un contrato, lo hacen con la firme y única convicción de satisfacer el interés general, garantizar la efectiva y continua prestación de los servicios públicos a su cargo. Y ojo con esto, los particulares, cuando celebran contratos estatales, también en ellos hay una finalidad. ¿Cuál es? Colaborar. Por eso, decía el maestro español García Echeverría, que en el contrato estatal no hablamos de contratista, decía el maestro, sino de co-contratantes. ¿Por qué? Porque decía el español que cuando hay una relación contractual, las partes tienen intereses opuestos. Compra-venta, uno el precio, otro la cosa. Contratante, contratista. En cambio, en los contratos estatales, las partes persiguen el mismo propósito, que es el cumplimiento de los fines de los fines estatales. Y por eso, la norma habla de colaboradores. Colaboradores. Ok, más allá de la definición del maestro español de co-contratantes, los contratistas tienen como único propósito colaborar. Fíjense ustedes que la expresión, además de las utilidades cuya protección garantiza el Estado, fue derogada. ¿Por qué fue derogada? Porque la utilidad no es un fin, la utilidad es un derecho, pero no un fin. El fin es la satisfacción de los intereses. Y por eso cuando dicen que el particular cumple una función social, vamos a mirar que el particular, ese contratista, puede ser sujeto disciplinario, sujeto de responsabilidad fiscal, sujeto penal. ¿Por qué? Justamente por la responsabilidad que se derivan de ello. Eso lo vamos a ver en otro momento con mayor profundidad. Si opera, si no opera, este tipo de responsabilidad disciplinaria, fiscal, penal, si la hay, no la hay, mirar eso. Muy bien, de esta manera agotamos nuestra segunda sesión. Nos vemos en breve en nuestra mesa redonda. Un fuerte abrazo a todos y cuídense, por favor, muchísimo. Síganse cuidando porque, bueno, todavía estamos en estado de emergencia. Fuerte abrazo, cuídense mucho, muchas bendiciones.